Este año 2013 se cumplieron 10 años de la muerte de Landi. Y esa circunstancia, esa efeméride o aniversario, me inspiró la posibilidad de completar un conjunto de reflexiones que en realidad venía haciendo casi desde la muerte de Oscar, en forma de pequeños artículos, de pequeñas consideraciones sobre aspectos de su obra, de homenajes. Yo trabajé unos cuantos años con Landi, trabajé con él durante toda la década del 90, entre el 91 y el 98, y lo seguí viendo mucho hasta su muerte. De modo que tenía que ver una amistad muy grande, y puedo decir que fue uno de mis maestros en la universidad y un tipo que influyó mucho en mi formación, por llamarlo así un poco solemnemente, pero sí en mis lecturas, en mis intereses. Y lo leí mucho en la época en que trabajaba con él. Lo leí mucho, discutimos mucho con él, en fin. No es un autor que tenga una obra enorme, no es un autor que tenga una obra gigante, compuesta por muchos libros. Sí era un autor de muy potentes escritos de circunstancia, de intervenciones públicas muy agudas en los diarios, en algunas revistas. Era un muy interesante profesor, y un gran analista de las coyunturas, un gran analista de las circunstancias políticas, con el que uno siempre aprendía mucho. Tenía una cabeza muy, en fin, dúctil y aguda. De modo que seguí mucho su trabajo y sus reflexiones y sus obsesiones, sobre todo su preocupación por los modos en los que se articulaba y se articula la relación entre la política y la televisión, el discurso de la política y los medios masivos de comunicación, la televisión en particular. Pero después de la muerte de Oscar me pareció interesante poder trazar una especie de recorrido por toda su obra, y eso me llevó a encontrarme con cosas suyas anteriores al momento en que yo lo había conocido. Y a recordar incluso el momento en que yo lo había conocido, unos cuantos años antes de ponerme a trabajar con él. Entonces recuperé un poco esos debates, los de la primera transición democrática, digamos, cuando yo estudiaba en esta Facultad de Ciencia Política y lo conocí a Landi siendo yo un estudiante, y mis primeros intercambios con él, en fin, esporádicos, hasta que hicimos después, trabajando ya con él, una amistad. Y recuperé también un conjunto de cosas para mí totalmente desconocidas de la obra de Oscar, que es su producción juvenil previa a su exilio, ¿no? Su formación, que es una formación interesante y que va como por dos carriles, digamos, el carril político y su formación en el marxismo del PC primero y del PCR después, con un trayecto que muchos jóvenes de su generación hicieron entre fines de los 60 y comienzos de los 70, y una formación filosófica fuerte en el campo de la fenomenología francesa y sobre todo de la lectura de Merleau-Ponty. Yo creo que esas son las dos grandes matrices con las que pensó Landi, ¿no? Marxismo comunista y fenomenología merleau-pontiana. Y con eso construyó un formidable dispositivo de pensamiento que fue incorporando las primicias que llegaban también del estructuralismo francés, de Althusser, de Lacan, de la discusión sobre los populismos latinoamericanos, de la evidente interlocución con los grandes textos sobre el peronismo de Emilio de Ippola, de Ernesto Laclau, y después su preocupación grande en los años 80 por la cuestión democrática, en la que me parece que introdujo una manera novedosa de pensarla. Yo creo que si lo tuviera que decir muy rápido, y estamos obligados a decirlo muy rápido ahora, yo diría que el pensamiento de Oscar se caracterizó siempre por huir o por tratar de zafarse de las formas de reduccionismo que dominaron en distintos momentos el pensamiento social, político, filosófico político argentino. En los años 60 o 70, cuando ciertas zonas de la izquierda a las que Landi pertenecía incurrían con frecuencia en lo que después se llamó un reduccionismo economicista para pensar los problemas, muy asociado a la fuerza que tenía el dispositivo marxista de interpretación de la historia, Landi me parece que intentaba corregir ese economicismo, incorporando los problemas de la cultura, de lo simbólico, de la hegemonía. Su maestro Héctor Agosti, en sus años del PC, lo condujo a la obra de Gramsci, que yo creo que fue de influencia grande para Oscar.
Y después en los 80, cuando el reduccionismo dominante era al revés, el reduccionismo politicista, ¿no? De las instituciones, de las reglas de juego democrático, patatín, patatán, me parece que allí Landi introducía la discusión sobre la cultura política, ¿no? Recuperando de nuevo esa dimensión de lo simbólico, de lo cultural, de lo imaginario, para pensar no ahora las formas de la hegemonía y de la dominación, sino las formas de la política y de la institucionalidad. Bueno, a mí me parece que era siempre un pensamiento que en ese sentido pensaba dentro de grandes preocupaciones de época, pero a contramano de las tendencias dominantes en los modos de pensarse esas preocupaciones. Y eso a mí me parece que lo hacía un pensador muy rico. Y creo que hasta el final de su vida hizo aportes formidables a la comprensión de lo que estaba pasando en la Argentina. Oscar se murió en marzo del 2003. Por un pelito no llegó a conocer a Kirchner en el poder. Y durante el 2001, yo te diría, las cosas que escribió entre el 2000 y el 2003 que se murió son formidables. Son verdaderamente, me parece, uno de los momentos más altos de su producción intelectual. Con una extraordinaria preocupación y yo diría hasta enojo durante el gobierno de la Alianza y sobre todo cuando ya se veía el derrumbe del gobierno de la Alianza con la incompetencia argumentativa, con la impotencia discursiva de los referentes de un gobierno que él había apoyado y que le caía básicamente simpático. Después, con una mirada muy aguda sobre el gran desbarajuste del 2001-2002, sobre el que tuvo una mirada muy democrática y muy interesante y muy inteligente. Y después, como te digo, por un pelito no llegó a haber una experiencia que sin duda lo habría sorprendido e interesado, porque el kirchnerismo produce, sin duda, en la cultura política argentina, la inversión de un par de fenómenos que Oscar había estudiado mucho. Uno es el de la colonización del discurso político por la lógica y la estética de los medios. El otro es el de la colonización de ese discurso político por la lógica y la estética del discurso económico. Y esas dos colonizaciones me parece que el kirchnerismo las da vuelta como una media. Y eso a Oscar le habría gustado verlo. Es una pena que se lo haya perdido.